Recordemos que el ego es una estructura de la mente humana que nos ayuda a crear nuestra realidad y a co-crear en la realidad mundial. No hay ego ni malo ni bueno, sino ego sano o enfermo o en proceso de sanación. Este video, en el que te compartiré las 7 señales del ego espiritual, te ayudará a identificar en ti aquellos aspectos que bien podrían limitarte o hasta enfermarte, o bien pueden ayudarte a identificar a los falsos maestros y a los falsos guías espirituales. Amigos, si bien podemos desprendernos del ego en momentos de meditación y en estados de conexión, para efectos de existir aquí, en este momento de la historia humana, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda escapar al ego. Ni siquiera la persona más espiritual carece de ego. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en el despertar espiritual, algunos pueden perderse un poco en el camino y confundir la espiritualidad con necesidades ocultas del ego o aspectos por sanar. Estas señales que te voy a compartir son como máscaras que cubren otras máscaras que a su vez están cubriendo más y más máscaras. El camino espiritual es un camino de autoconciencia que en esencia nos lleva a conocer nuestro mundo interno y a reconectar con nuestra alma sin el inútil intento de aniquilar las estructuras de nuestra mente como lo es el ego, el cuerpo emocional, el subconsciente, etc. Sino transformar esas estructuras, rediseñarlas y bajo la guía divina del alma, hacerlas nuestras aliadas para proyectar una mejor realidad. Y claro, cuando se tiene la posibilidad de vivir este proceso en acompañamiento y guía de alguien que sabe cómo transitar ese camino o de la mano con un profesional. Bien chicos, comencemos con las 7 señales del ego espiritual. Comenzaremos con las más ligeras llegando a las más densas y peligrosas. Número 1. Anhelo a la perfección. Todo proceso de cambio en la vida o proceso de manifestación consciente conlleva desafíos, conlleva acción, conlleva conciencia, y todo aquel que se atreva a cambiar su vida se enfrentará al error. Digo error entre comillas porque los errores, amigos, son uno de los maestros más grandes que podamos tener. Nada es perfecto, sino perfectible, es decir, podemos ser mejores cada día, sí, pero aceptando nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades. Si tienes sobreexpectativas de ti o conoces a alguien que quiere hacer las cosas perfectas en el camino espiritual, es posible que se esté reflejando a un ego que no se siente suficiente. Ser espiritual con conciencia no es ser perfecto, al contrario, es ver con amor nuestras propias imperfecciones y transmutarlas con mucha paciencia y amor. 2. Autoproclamación malintencionada. La autoproclamación es algo buenísimo a la hora de transformarnos. Es de hecho una de las herramientas más populares y accesibles que tenemos hoy en día. Por ejemplo, todos aquellos audios para sentirse abundante, generar amor propio, etc. Son audios construidos con afirmaciones de autoproclamación, es decir, son conjuros. El problema viene cuando nos encontramos con algún tipo de guía espiritual humano que se autoproclama tu maestro, y peor aún cuando aplica técnicas para enjaular a tu propio maestro interior, provocando en tu psique la sensación de que solamente esa persona tiene la verdad absoluta. Esas personas que usan la espiritualidad para autoproclamarse malintencionadamente no están haciendo otra cosa que reflejar miedo, carencia, frustraciones y heridas no resueltas. Autoproclamarse no es algo que esté mal cuando sirves a tu alma, y menos aún cuando esa autoproclamación viene acompañada de una acción en congruencia de lo que se dice y se asume. Tampoco está mal, por ejemplo, cuando tenemos la humildad de llamarle maestro o guía a alguien y que se lo decimos genuinamente. Pero cuando la autoproclamación es incongruente, o sea, no vemos ahí coherencia y además limita el florecimiento del maestro interno de las demás personas,
Estamos hablando de egos insanos, de egos que incluso caen en el egoísmo. La autoproclamación egoísta está sustentada en el dolor, en la carencia y en el miedo. 3. Rechazo a la riqueza y los placeres. El ego espiritual se manifiesta también de esta manera. Si hemos encarnado aquí en la tercera dimensión, amigos, no ha sido para sufrir, no es para vivir en la miseria. Claro, habemos a quienes nos tocó una vida complicada, difícil, lo que tú quieras, pero tenemos que entender que el mundo es para disfrutarlo, para el goce del alma. Las riquezas y los placeres que tenemos en nuestra vida son un reflejo de nuestro nivel de conciencia con respecto a la riqueza. Es un reflejo de cuánto nos amamos a nosotros mismos, un reflejo de cuánto hemos aprendido y superado, un reflejo de cuánto ayudamos al mundo. Intentar renunciar a los regalos de Dios por tener una vida más espiritual es como decirle a Dios o al universo: no debiste enviarme al mundo, Dios, porque debía haberme quedado en el mundo espiritual. Y no se trata de eso, ya estás aquí. Claro que, como te lo digo, la vida está llena de desafíos, pero hay que entender que las riquezas y los placeres no son causantes de dolor, sino todo lo contrario. Nos permiten experimentar el mundo que el universo nos dio. Ahora, lo que sí causa dolor es el apego a esos aspectos materiales. En todo caso, hay que gestionar ese aspecto de nosotros para disfrutar y desear sin apego. 4. Positivismo tóxico. Si te encuentras en este camino de despertar de conciencia, es posible que te veas tentado o tentada a decir: voy a pensar positivo. Y claro, la verdad es que es buenísimo tener esa actitud ante la vida, pero cuando una emoción viene a quemarnos la cabeza y las entrañas de nuestro ser, hay que prestar atención, ya que las emociones son como una brújula que nos indican qué debemos sanar, qué debemos desbloquear, qué debemos trabajar en nosotros mismos. Ser positivo no significa ignorar lo que estás sintiendo. Ignorar lo que sientes es prácticamente anclar y enraizar aún más esa herida que está generando dicha emoción dolorosa, que más tarde puede traerte enfermedades. De hecho, prestar atención a tus emociones es una actitud muy positiva y muy valiente. Claro que sin sumergirse en ello, ¿verdad? Sin dejarse arrastrar tampoco ni ahogarse en el mar de las lágrimas. Es importante atender lo que sentimos. De hecho, cuanto más consciente eres de tus emociones, más fácil te será transmutarlas. El positivismo tóxico viene del ego insano, viene del miedo a transformarse, miedo a ver la herida y sanarla, miedo a conocerse a sí mismo, incluso viene de la flojera, flojera de resolver esos aspectos no resueltos de uno mismo y dedicarle tiempo y atención. Quinta señal de ego espiritual: los dogmas espirituales. ¿Creías que los dogmas solamente estaban en las religiones? Pues no, amigos. Hay gente muy dogmática en todos lados. La ciencia, la política, religiones y sí, en la espiritualidad. Nos guste o no, también en la espiritualidad. Para poder comprender el dogma espiritual te daré un ejemplo. Una persona o un guía espiritual dogmática es aquella que se ancla firmemente a su propio sistema de creencias limitante. Un ejemplo de creencia limitante en la espiritualidad puede ser el mismo ejemplo que dimos anteriormente. Y es que para ser una persona espiritual tienes que despojarte de toda riqueza y prácticamente andar vestido de blanco todo el tiempo. Y quienes tienen esta idea, algunos pueden volverse estrictos con esta mentalidad. Y una vez más, esto no es más que un reflejo del miedo del ego. Miedo a equivocarse, miedo a no ser perfecto, miedo a ser vulnerable, miedo a ser juzgado. También se da, por ejemplo, en personas que se estudian toda la obra de X autor y se convierten prácticamente en el clon de ese autor, lo cual no es que esté mal, pero puedes darte cuenta si esa persona tiene el ego dañado cuando le hablas de otras cosas, otras vías, otros conocimientos y se pone en modo defensivo porque le ha dado toda la autoridad a dicho autor, cerrándose a las posibilidades que hay allá afuera y no soportan ver que hay otros maestros. Es como ver a una persona ultra religiosa peleando con otra persona porque creen tener la verdad absoluta
y eso no es más que un reflejo de sus propias inseguridades personales. 6. La despersonalización. Esta señal es de las más dañinas de todas, y es aquí que sí debes tener mucho cuidado con aquellas personas que te incitan a renunciar a tu vida, a renunciar a tus ambiciones, a tus anhelos, a tus sueños, o que te incitan a ignorar lo que sientes para transformarte según ellos en seres de luz. Miren amigos, la despersonalización sí es algo que se da de manera natural en el despertar de conciencia y espiritual. A lo mejor no les pasa a todas las personas, pero sí puede darse ese momento en que por conocerte más a ti mismo y conectar con tu alma, la mente puede entrar en un estado de confusión, de what the fuck, ¿qué soy o quién soy? Pero poco a poco se va retomando el camino. El caso es que cuando se dirige la despersonalización con una supuesta intención espiritual, puede conllevar diversos desajustes psicológicos que pueden traer grandes dolores de cabeza. Aquellas personas que buscan la despersonalización en sí mismas de manera intencionada o que le incitan, es un intento de escape de la realidad interior, un escape de las propias sombras. Y una vez más, estamos hablando de un ego con miedo. Y la séptima señal para detectar el ego espiritual es que si alguna de estas señales te causó irritación, probablemente traes algo de ego espiritual. Si alguna de estas señales te incomodó, es porque ha tocado ciertas fibras sensibles. Pero al mismo tiempo, si estás viendo este tipo de contenido, bueno, es un indicador de que una parte de ti busca una transformación. Y no hay de otra más que seguir en el camino, amigos. Pero si conoces a alguien con estas características marcadas, lo mejor es que pintes tu raya. Espero que este video te haya ayudado muchísimo. No olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.